Hola a todos, sean bienvenidos al primer live Tiempo Profético. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos ustedes, que nos puedan comentar por ahí qué parte nos están viendo. Todo vamos a estar teniendo también un tiempo para interactuar con ustedes, si tienen peticiones de oración, consultas, preguntas, saludos, que todo. Este va a ser un tiempo donde vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya, un tiempo profético. Y el tema del día de hoy es la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Qué podemos hacer para escuchar la voz de Dios? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? Vamos a estar hablando ampliamente y aquí acompañado de mi madre, la Zetania. Bendiciones. Es para mí una bendición iniciar este nuevo tiempo al cual hemos llamado tiempo profético. Y también una bendición estar acompañada de este joven tan guapo, mi hijo menor, y saber que hay tanto que hablar acerca de lo que es la voz de Dios. Sabe que a veces estamos llenos de muchos prejuicios acerca de la voz de Dios y por eso muchos piensan que solamente Dios le habla a un determinado grupo de personas, que solamente los pastores, los profetas, los evangelistas, los líderes, los ministros pueden oír la voz de Dios. Pero cuando estudiamos la palabra, me gusta tanto ver cómo Jesús mismo, él afirma que esta generación del día postrero, que son de los tiempos de Jesús y estos tiempos, hemos sido creados para oír la voz de Dios. Y dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hay algo tan interesante a decir, dice, mis ovejas oyen mi voz. Si dice que Él es el buen pastor, porque en Juan 10 precisamente Jesús toma la figura del buen pastor y nosotros, sus hijos, pues las ovejas. Y hay una característica que Jesús remarca y es que sus ovejas tienen la capacidad de poder oír la voz de Dios, pero no solamente oírla, sino que también habla de seguirlo, de conocerlo. Entonces, si Dios habla, es porque Él espera una reacción de parte nuestra. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable, pero ¿estarás listo para obedecer lo que Dios te hable? ¿Estarás dispuesto a hacer aquello que Dios te envía a hacer, aunque tengas que sacrificar algunas cosas que para ti es imposible vivir sin ellas? En este mismo capítulo 10, Jesús dice que sus ovejas no siguen los extraños, porque no le reconocen. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Dios que nos ha dado capacidad para oír la voz de Dios es el mismo Dios que nos da la capacidad para poder discernir entre la voz de Dios, la voz del enemigo, la voz nuestra. Nuestra misma voz muchas veces es más fuerte que la voz del enemigo o la voz de los hombres. Pero Dios dice, ellos no van a seguir otra voz. ¿Qué quiere decir? Y vuelvo a puntualizar, decir, ¿por qué? Porque hay capacidad de discernir cuándo es Dios hablando y cuándo es otra voz que nos está hablando. ¿Sabe qué? Creo que eso es algo muy importante, porque creo que todos luchamos con eso. En decir, ¿será que soy yo? Ajá. ¿Será que sí es Dios? ¿Será que no es Dios? ¿Será que son mis pensamientos? Y también algo que mencionaba usted y decía, obedecer. Que muchas veces, cuando no queremos escuchar lo que sí Dios nos está diciendo, ahí es cuando decimos, yo creo que es mi voz. Sí, así es. Yo creo que soy yo. Y tal vez a veces hasta le decimos a Dios, Dios, mándame una confirmación. Nos confirma y no, soy yo. Esa es mi voz. ¿Cómo hacer para reconocer si es la voz de Dios? Si es nuestros pensamientos o a veces la misma voz del enemigo. Y algo bien importante antes de hablar de cómo reconocer la voz de Dios es que nosotros, si decimos me voy a convertir en un oidor de la voz de Dios, es decir, voy a ser capaz de hacer lo que Dios me escucha. Ahora, es bien interesante saber de que no es de la noche a la mañana que nosotros vamos a distinguir la voz de Dios y la vamos a aprender a diferenciar de las otras voces. Más adelante vamos a hablar un poquito más de cómo diferenciar. Pero José Arón decía algo, muchas veces
Hay gente que va al pastor, que va al líder y va porque quiere un consejo, pero cuando le dan lo que no quiere oír, finalmente también puede decir, no, el pastor está engañado. Yo siento que no fue Dios quien habló, porque nosotros a veces vamos y consultamos a Dios, pero ya llevamos las respuestas propias. Es como que vamos delante de Dios a sugerirle, mira Dios, yo tengo este problema, pero yo pienso de que lo conveniente sería hacer esto, así que vamos dándole órdenes. Pero el oír la voz de Dios, no, es totalmente diferente. Es alguien que va, se para delante del Señor, somete sus pensamientos a la cautividad de Cristo y empieza a escuchar. No siempre lo que Dios te dice te va a gustar. Hay cosas que no son agradables a nuestro oído, pero al que llama, Dios lo capacita, Dios lo entrena. Así es que vamos a seguir hablando un poquito de cómo es la voz de Dios, porque de repente hay gente que piensa, no, es que la voz de Dios tiene que ser de tal manera porque tal vez admiramos a un profeta como Isaías, como Ezequiel o cualquiera de los profetas y entonces pensamos, no, tiene que ser de esta manera y si no es de esta manera, Dios no me ha hablado, porque tenemos nosotros prejuicios. Nos formamos nosotros expectativas falsas de cómo es que Dios me va a hablar, pero Dios a veces nos puede hablar de una forma tranquila, de la manera que menos nosotros podemos imaginarnos. Compartíamos con José Abraham y a mí me gustaba algo que decía, porque es lo que la mayoría de las personas pensamos. Sí, muchas veces yo le decía, antes de comenzar, yo le decía, creo que muchas veces uno piensa que es como que Dios va a venir a hablarle, José Abraham, y una voz así que va a inundar todo, ¿verdad? Y que va a ser algo, yo creo que a veces sí pasa. Sí, yo no estoy diciendo sí, que no sí pasa, pero creo que es lo que nosotros nos imaginamos que de esa forma va a ser. Pero decía ella, puede ser en la vida cotidiana, puede ser de forma tranquila, la palabra, puede ser como de trueno, la palabra, o sea, ¿cuántas formas podemos encontrar en que Dios nos puede hablar? Muchas. Por ejemplo, hablando de la voz de Dios, muchos hombres que estaban acostumbrados a oír la voz de Dios, hubo un momento en sus vidas que tambalearon para reconocer la voz de Dios. Elías era un oidor de la voz de Dios. De hecho, él se proclamaba y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que Elías vivía 24/7 en la presencia de Dios. Y dice la escritura, recuerda usted que después de que Elías se ha enfrentado con los profetas de Baal, Jezabel envía un decreto de muerte en Primera de Reyes, capítulo 19, y nosotros vemos que Elías lo que va es frustrado. Él se sentía como que Dios le había fallado. Y bueno, después de 40 días y 40 noches se mete en una cueva, Dios le habla y Dios le dice, ¿qué haces ahí? Como quien dice, yo no te he metido en esa cueva, tú solito te metiste. ¿Cuántos hoy van a salir de la cueva? Porque tal vez Dios te dio una palabra profética y han pasado los años y no has visto cumplimiento. Yo quiero decirte, el cumplimiento de la palabra del Señor es en su tiempo. Y cuando Dios habla, Él cumple. Y si tú has hecho todo lo que a ti te corresponde hacer, no te desanimes. Sigue esperando. Imagínate que Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y él responde, frustrado, es que yo he sentido un vivo celo por Jehová, porque todo su pueblo se ha ido en pos de los Baales, han adorado otros dioses. Y empieza él a hablar de que el pueblo de Israel dejaron su pacto, derribaron sus altares. Y dice, y han matado a espada a tus profetas. Y mira qué engaño el de Elías, dice, solo yo he quedado. El hombre estaba frustrado, el oidor de la voz de Dios. Yo quiero hablar hoy a profetas, intercesores proféticos, guerreros proféticos. Siento la presencia de Dios, que hoy es un día donde Dios va a volver a despertar tus sentidos espirituales, porque tal vez en algún momento de tu vida pasó lo que le pasó a Elías. Jezabel te envió un decreto de muerte, un decreto de destrucción, un decreto de ruina, te quedaste solo.
te traicionaron, te sacaron de la lista. ¿Qué cosas son las que Jezabel no hace para tratar de sacarnos del camino, para mantenernos alejados de la presencia de Dios y dudar de la voz de Dios? Entonces Dios le dice, tranquilo, mira, Elías, le dice Dios, sal fuera de ahí y ponte de frente al monte de Dios, porque dice que él se había metido en la cueva frente al monte de Hebrón. Y primeramente dice que Dios hizo una manifestación, un viento que soplaba, quebraba las piedras, quebraba las peñas. Usted se imagina, yo cuando leo esto, yo me imagino como un torbellino, como un viento tan terrible. Y dice que Jehová pasaba por el viento, con el viento, pero ahí no estaba Dios. Y luego dice que hubo tras el viento un terremoto, pero tampoco Jehová está ahí. Y luego también dice que un fuego y tampoco Jehová está ahí. Hasta que vemos la cuarta y dice que tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a puerta de la cueva. Mire qué tremendo. Porque una vez que tú aprendes a valorar la voz de Dios, lo próximo que viene en tu vida es que aprendes a escuchar la voz de Dios. Elías era un profeta viejo, ya un hombre que estaba ya más que experimentado en diferenciar la voz de Dios. Probablemente Dios le había hablado a través del viento, a través del terremoto, a través del fuego, pero esta vez era una manifestación nueva, pero esta vez era una manera diferente de Dios hablar, un viento apacible. ¿Y cuántas veces Dios requiere de ese silencio en nuestras vidas? ¿Cuántas veces estamos agobiados, estamos angustiados y no podemos oír la voz de Dios? Y a veces lo que Dios dice es solamente, tranquilo, tranquila, calla las voces de tu alma, calla la voz del temor, calla la voz de la angustia. Amo esos momentos. Me ha tocado algunas veces postrarme delante de Dios, estar 3 horas, 4 horas. Pero al final de haber estado este tiempo delante de Él, recibir la palabra que yo estaba buscando. Y cualquiera me puede decir, pero yo no tengo tiempo para poder dar 4 horas. Claro que sí, si Él mismo una noche me llama a vigilar, Él mismo me da las fuerzas al día siguiente. Y alguien me dirá, ¿y por qué tardar tantas horas para que Dios traiga una respuesta? Es que yo pienso que a Dios le gusta que lo busquemos y Él se deja buscar. Él es como que está ahí, pero se esconde a nuestros ojos, porque Él ama que nosotros lo busquemos. Él ama que nosotros nos acerquemos a Él. Así que hoy yo quiero que desde este momento tú nos escribas. Tenemos un equipo de personas, profetas intercesores, que van a estar orando exclusivamente por ti. Así que si tenemos alguna petición, a ver, bueno, José Bran. Peticiones todavía no, No pero tenemos ya tenemos mensajes. Dice, viéndolo desde Puerta del Cielo, Varadero, Argentina. Dice, bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones, profeta, tremenda palabra. Saludos, dice, desde España. Tenemos aquí saludos, profeta Nerea, bendiciones. Marcos Miguel Reus. Wow, como anillo al dedo. Yo ya le está dando a ella. Qué bueno, qué bueno. Dice, yo lo creo, amén, santo. Dice, bendiciones, amén, gloria a Dios. Bendiciones, mamá, hola, me encanta que estén aquí. Creo que por ahí vi otro que decía, me gusta verla recuperada, algo así, pero no encuentro el mensaje de varios, sí. Pero sí leí ese mensaje que decía, me encanta, algo así, o me gusta verla recuperada, algo así decía el mensaje. Gracias. Así que síganos escribiendo, si usted tiene peticiones, si tiene preguntas, vamos a tratar de interactuar con ustedes. Hay un equipo también afuera de aquí que está orando por esas peticiones. Tal vez nosotros no lo hagamos aquí en vivo, pero hay intercesores allá que están orando. Así que ponga su petición, escríbanos ahí a través, si tienen, como le digo, peticiones, mensajes, saludos o también consultas. Vamos a tratar de estar interactuando con todos ustedes. Quiero ligeramente darle las gracias a quien me escribió que se gozaba en mi recuperación. Y bueno, ha sido un tiempo muy largo, difícil, de mucha batalla, pero yo tengo una autoridad espiritual y moral para hablar este tema, porque lo que me ha sostenido en mis tiempos más duros y críticos, donde aparentemente yo ya no podía estar de pie, hasta la voz la había perdido,
no podía estar ni siquiera 30 minutos sentada, venía el agotamiento, tantas cosas que he pasado durante todo este tiempo, hospitalizada en un año 2 veces. Entonces, no ha sido fácil, pero quiero decirles que cada vez que yo he estado en esos lugares, yo solo le digo al Señor, una palabra tuya, y que brame el mar como quiera bramar, que tiemble la tierra como quiera temblar, que los cielos se conmuevan como se quieran conmover, pero una palabra tuya me va a sostener en este proceso. Y Dios comenzó a hablarme precisamente de esto, de traer palabra, de que yo pudiera soltar todo lo que por años he ido predicando, ministrando. Hay un equipo de personas que Dios puso peso en su corazón de recuperar prédicas de años, transcribir mensajes. Y todo esto lo estamos haciendo a través de las redes. Es una forma de predicar, es una forma de ministrar, es una forma de tocar tu vida. ¿Saben? Yo estaba pensando en algo cuando escribía Marcos Miguel, que decía, o alguien que dijo, esto es para mí. Ajá. No, alguien más puso, pero también le mandó saludos. Yo quería decirle algo. Como anillo el dedo, creo que fue que puso alguien por ahí. Quiero compartirte algo. Hace algunos días estaba hablando y una persona me dijo, ¿cómo yo puedo oír la voz de Dios? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿cuándo? Ahora mismo. Si crees y quieres, lo anhelas ahora mismo. Entonces, él pensó que iba a haber una experiencia sobrenatural y yo lo único que hice fue que me paré frente a él y yo hice esto. Y él se agarró de un mueble que estaba atrás y empezó a temblar y me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tu espíritu ha sido despertado. Así es que de eso quiero ahora hablar. Ya dimos una breve introducción y lo importante es poder ahora entender, porque esto es bueno, ¿por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque mucha gente se ha minimizado. Entonces, entender que Dios siempre, pero siempre ha hablado. Sí, alguien dice por aquí, yo he escuchado la voz de Dios para advertirme. Pido oración por ideas de negocios para una nueva fuente de ingresos. Bendiciones, madre, bendigo su vida. Bendiciones, hace muchos años la conocí, una mujer muy usada por Dios. Una petición por empleo. Les pido oración por mí, quiero alejarme de los vicios de nuevo. Saludos, mi amada madre. Es cantidad de mensajes. Es difícil, honestamente es difícil. Dice, quiero una oración para mi abuela, que se le quite el dolor de cabeza, que no se quita. Hay un equipo de intercesión detrás que está orando por todas las peticiones. Por todas estas peticiones. Por todas estas peticiones. Tal vez, como les digo, no la hagamos en vivo, pero sí hay un equipo atrás que está orando por todos ustedes. Así que, aunque tal vez no la leamos acá, mándenla. Va a haber gente orando. Yo estoy segura que en esta hora van a haber milagros creativos. Gente que se va a levantar. Gente que estaba totalmente dormida en el espíritu. Hoy es el día en el cual te levantas. Y sabes que hoy te vas a sacudir de toda la escoria que el enemigo ha enviado en contra de tu vida. Y vas a romper las cadenas. Y vas a escuchar el sonido del chofar, de la voz de Dios otra vez. Y no lo vas a escuchar de la misma manera, porque Dios es tan bueno que cuando Él nos vuelve a levantar, nunca nos deja en la misma posición donde estábamos antes. Es que su misericordia es tan grande, te levanta y te posiciona en una dimensión mayor. Así es que leemos la palabra, José Abraham, en Hebreos 1 y 2. Sí, tal vez la voy a parafrasear. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras, y habla de cómo en aquellos tiempos, o hablando en otro tiempo, habló a nuestros padres, dice, a través de los profetas. Los profetas eran la única voz que había. Todo lo que es el Antiguo Testamento, si alguien quería oír la voz de Dios, era a través de los profetas. Pero este mismo pasaje dice, pero en estos postreros tiempos, Dios nos está hablando. ¿A través de quién? De su Hijo, a quien dice que Dios lo estableció como su heredero de todo. Y me gusta este pasaje, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, aquí hay una convicción, y es que si tú tienes a Cristo en tu corazón, hay una convicción y una certeza que Dios te puede hablar a ti. Vuelvo a repetir esta palabra. Dice que en los tiempos
antiguos, a nuestros padres solamente se les hablaba a través de los profetas. Pero dice, pero en estos postreros días, Dios nos habla a través de Jesús. Dice, Jesús, que es el heredero de todo y por quien Dios hizo todo el universo. Por eso Apocalipsis dice que Dios nos habla a través del espíritu de la profecía, que es Cristo en nosotros. Esa es la manifestación de Jesús. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a profetizar, tú vas a poder oír la voz de Dios y hablar lo que Dios te dice. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Fíjate bien, dice que la manifestación de que el Hijo de Dios está en nosotros, habla de esta gran manifestación, es la manifestación del espíritu de la profecía. O sea que, como dice la palabra, en el gran discurso que habla Pedro, él empieza a decir, no, este es el tiempo del cumplimiento, porque Dios dijo que en los postreros días derramaré de mi espíritu, y escúchamelo bien, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Me gusta. Si Cristo está en ti, si tú eres un nacido de nuevo, si Jesús es tu Señor, el espíritu de la profecía, la voz tronante de Dios va a fluir dentro de ti. Hoy yo declaro que se llena una atmósfera de fe para poder creer que Dios puede hablarte, y no mañana ni un mes. Yo pienso, o sea, ahora me gusta ser violenta. Y es que yo creo que Dios le está hablando a gente ahora mismo. Yo siento que hay gente que está empezando a tener visiones ahora, y que esta noche serán noches de revelaciones. Gente que tenía tiempo, porque el enemigo estará peleando. Recuerda, Daniel estaba orando en Daniel 10 y dice que en el segundo cielo, el principado de Persia tenía intervenida la respuesta de Dios. Desde que tú le dijo el ángel, desde que tú propusiste en tu corazón, Daniel, de ayunar y de orar, Dios te envió la respuesta. Pero en el segundo cielo hubo guerra. El príncipe de Persia tenía retenida la revelación. Hay gente que tiene retenida la revelación. Y por el dedo de Jehová, hoy yo declaro que van a caer todos aquellos espíritus que han sido enviados como guardas de la puerta de la revelación en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en la iglesia. Tú no puedes vivir de las experiencias pasadas, porque Dios es hoy y siempre. Así es que tenemos más personas, José Abraham, que nos están escribiendo. Bastante más. Dice, bendiciones pastora, yo pido oración, creo en esa palabra, pido oración por mi hijo para que culmine su carrera. Amén. La profeta Nerea tiene un gran llamado para despertar la voz de Dios. Buenas noches, bendiciones. Dice, yo marqué a mi hijo en desobediencia, dice, con Salmo 1, así como la pastora contaba que lo hacía con su hijo. Voz profética, Dios bendiga su vida. Este labio es maravilloso. Dice un cebado, dice, buenas noches, pastora, pido oración por la salud de mi madre, sanación para sus pulmones. Dice, yo la conocí, es la misma persona que habla del testimonio del hijo. Dice, yo la conocí en la cosecha en 2, y desde ese día le digo a mi hijo, serás como árbol plantado. Aleluya. Dice, oración por libertad. Dice, yo la escuché como un gran tono y estaba intercediendo por una generación de intercesores. Amén, Santo, amén, amén. Santo. Dice, pido oración por mi sobrino que tiene problemas legales y está preso en El Salvador. Dice, santo, aleluya, amén, amén, amén. Bueno, hay cantidad de mensajes. Dice, pido oración por la paz en mi familia. Amén, yo lo creo. Síganos escribiendo. Más adelantito vamos a tener también un tiempo tal vez un poquito más directo. De oración. De oración. De directo. Oración, sí. Y quiero decirte algo, que si tú recibes el milagro en este momento o en estos días, escríbenos, porque de estos, cada una de las peticiones, vamos a estar orando los siguientes días por ellos. Y yo sé que habrá milagros. Hay un mensaje aquí, me llama la atención. A ver qué piensa usted. Dice, me dieron palabra que tendría un varón, pero en el ultrasonido me dijeron niña. ¿Dios se equivoca? No. La voz de Dios, hay confusión, hay errores. No. Hay algo bien importante, y es que la Biblia dice, ¿verdad? Que la palabra pues es la profecía infalible, es la que no falla, la que no cambia. Dios nunca va a fallar. Pero aún nosotros como profetas, aún nosotros como ministros de Dios, aún oidores de la voz de Dios, puede ser que en algún momento tengamos una percepción y que no la sepamos captar correctamente.
Y entonces al momento de hablarla, damos el mensaje incorrecto. Lo que Dios nos dio es correcto, pero tal vez no la hemos sabido transmitir en ese momento. Dice la palabra, y uno de los profetas que yo veo, Samuel, dice la escritura que desde Dan hasta Berseba, él era conocido como un hombre íntegro. Y dice que sus palabras nunca cayeron a tierra. Pero nosotros vemos a Samuel en un momento equivocarse. Él va porque Dios le dice, ve a la casa de Isaí y hoy vas a ungir el futuro rey. Y cuando él vio a aquel hombre alto, fornido, hermoso, ¿qué dijo él? Ciertamente estoy delante del futuro rey. ¿Y qué le dijo el Señor? Te equivocas, Samuel. Yo no veo lo que los ojos de los hombres ven. Yo veo el corazón. Entonces, imagínese usted qué golpe para Samuel. Casi derrama el redoma de aceite sobre aquel hombre que tenía todo el cuerpo, toda la estructura física como para ser un rey. Y cuando Dios le muestra que el que era aquel muchachito que el papá ni siquiera se acordaba de él, dice, de hasta aquel, porque le dice, oye, no tienes más hijos, así. Allá hay un pastorcito de ovejas. La escritura dice que era un muchacho. Muchos dicen que creen que estaba entre 15 y 17 años. Mira, yo me lo imagino. Imagínense usted que podía vivir comiendo él con las ovejas. Quizás un niño medio desnutrido, no sé cómo. Entonces, ¿qué impacto para Samuel? Y la Biblia dice que nunca echó una palabra a tierra. O sea que sí, a veces podemos equivocarnos cuando nosotros tenemos percepciones propias. Así es. Bueno, vamos a seguir más adelante con más mensajes y vamos a seguir también con el. Bueno, seguimos entonces tema. Hablando de que Dios siempre nos ha hablado y Dios siempre nos va a seguir hablando. Ahora bien, qué importante es saber, en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas, sueños, visiones, a través de ángeles, pero también Dios, ahora en este tiempo, Dios nos habla a través de su voz, a través de la palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de un ungido que nos lleva a una palabra profética. Entonces, Dios, en este tiempo, lo más importante es entender, si no estamos oyendo la voz de Dios, ¿por qué crees? ¿Dios estará callado? No, tal vez no estamos en el lugar correcto. Exactamente, o no estamos prestando atención también, ¿verdad? Porque, o sea, lo que Dios necesita es un corazón que oiga. Si Dios encuentra a alguien que anhela oír la voz de Dios, te va a hablar. Yo siempre recuerdo que, pues yo era una persona, nací de nuevo en una iglesia conservadora y nos habían dicho que los dones del Espíritu Santo pues eran terminaron, ¿verdad? En la era apostólica. Así es que para mí fue difícil cuando Dios comienza a hablar. Y yo encontré a alguien que me dijo, mira, una de las formas como un predicador dijo, ¿quieres aprender a oír la voz de Dios? Ora. Comienza a orar 5 minutos, 10, 15, 20, 30 minutos y luego le va subiendo. Y ahí tú vas a empezar a tener revelaciones, visiones y sueños. Yo recuerdo que empecé, mire, yo a los 5 minutos yo ya había terminado toda mi oración. Y luego a los 10 minutos, cuando yo llegué a los 30 minutos, yo sentía que iba cuesta arriba. Yo dije, Dios mío, ¿a qué horas termino estos 30 minutos? Pero a él le gustaba muchísimo orar conmigo. Y en uno de esos días, él se arrodilló a mi lado y cuando menos acordé salió corriendo y le decía a su papá que como él podía, porque era un bebé, pues le decía que él había visto a un hombre bien grande y que había subido de un solo para arriba. Y mi papá, y el papá se reía, mi esposo se reía porque le decía, bueno, pues seguir ahí donde tu mamá está metida. Pero a él le gustaba muchísimo. ¿Por qué toco este tema? Porque también los niños pueden oír la voz de Dios. No está limitado a decir hasta que tenga 18 años, 15 años. Si usted es un oidor de la voz de Dios y usted tiene hijos o tiene nietos, úngalos, declare que ellos también, a la edad que tienen, van a ser oidores de la voz de Dios. Yo quiero que tal vez puedas compartir alguna experiencia, José Brande, de cómo esa paz y esa quietud puede venir a nuestro corazón cuando Dios nos habla, que ha buscado una respuesta del Señor. Dice que lo que hablaba, que a veces tal vez no es lo que uno quiere escuchar, tal vez no es la respuesta o no es lo que uno espera,
Pero cuando ya uno sabe que es Dios que le está hablando, es como que le cambian el chip. Como decir, ah, no, sí, sí es verdad. No es lo que yo pensaba, sino es verdad. Y creo que algo que decía también, después viene la obediencia, Claro, que creo que es, bueno, diría que es lo más lo difícil más difícil. de escuchar la voz de Dios. Porque uno sí puede escuchar, pero tal vez si no es lo que uno quiere, obedecerlo va a ser bien complicado. Así es. Y yo sé que el tiempo va corriendo más de lo que yo me imaginé. Si pudieras leer ahí algunos comentarios, Vamos, escríbanos de dónde nos está siguiendo, qué ha sido para usted este tiempo. Yo siento fuerte una palabra para gente que estuvo fluyendo en el ministerio profético, profetas intercesores que fueron malentendidos, que los acusaron incluso de ser siervos de Satanás y decir que eran brujos, porque el don de palabra de ciencia era muy fuerte y esto es fuerte, un don de palabra de ciencia muy fuerte que te mostraba lugares, que te mostraba datos, que te mostraba circunstancias tan reales, y eso hirió tu corazón, y esa herida te tiene estancado. Nunca más volviste a tomar el don, pero que el Señor ahora está poniendo aceite sobre esa herida. Y ahí donde está, yo puedo ver a alguien quebrantado en esta hora, y yo quiero pedirte, escríbeme para que me digas, yo soy esa persona, para edificar la fe de los demás que nos están viendo y escuchando. Porque en este mismo momento el Señor pone su mano sobre tu corazón y el Señor te dice, ten paz, ten paz, ten paz. Fuiste probado en la fe, pero Dios no ha cambiado sus planes para contigo. El enemigo te quiso callar. El enemigo quiso cerrar tu boca porque desde que eras un bebé en el vientre de tu madre, el Señor te había marcado para ser una voz profética, para ser una voz tronante para este tiempo. Sacúdete en este momento de toda aquella mentira y todo el bagaje que Satanás trajo sobre ti para detener el ensanchamiento profético en tu vida. Así es que escríbenos y di, esa persona soy yo. Quiero fluir en este momento, y aún José Adán, yo quiero que comiences a fluir con palabra de ciencia. Vamos a hacer un poquito de tiempo y hablar a personas que nos están viendo. Yo siento que hay una mujer y puedo ver sus pies que están inflamados, una mujer que está embarazada, una mujer que está pronta a dar a luz, pero hay un espíritu de temor que la ha envuelto, y que ese espíritu de temor le ha quitado el sueño y te ha quitado la paz y te ha quitado la quietud de tu corazón. Mas dice el Señor, yo vengo delante de ti para hacer pedazos ese hechizo que el enemigo envió a través de palabras mentirosas y engañadoras que activaron un espíritu de ansiedad en tu vida, de tal manera que comes y comes y comes y no te sacia. Pero yo declaro hoy que ese espíritu de ansiedad es hecho pedazos en tu vida, y que en el nombre de Jesús tomas ahora la sanidad, la salud que Jesús nos promete por el poder de su palabra. Amén. Dice aquí, recibo en el nombre de Jesús, yo pasé esa experiencia, madre. Amén, madre, yo lo creo, esa palabra es para mí, estoy feliz de verla recuperada, está rejuvenecida, dice. Gracias. Bendiciones, profeta, le saluda Claudia Cordón. Saludos y bendiciones. Mitas de San Marcos de Colón, Choluteca. Este es un oasis para mi vida. Dice aquí, yo soy esa persona. Puerta del cielo varadero, amén. Profeta, Santo. bendiciones, bendiciones, amén. Clamo por el despertar de los intercesores proféticos, amén. Pido oración por mi nieta Briana Sofía Ramos, está con fiebre y mucho dolor de cabeza. Dice, bueno, Dios, dice mi pastor amado, qué bueno escuchar su voz y la confirmación de la voz de Dios. La amamos, santo. Yo soy esa persona. Alguien más dice, me regocijo en el Señor por esa poderosa palabra. Bendiciones, Dios es bueno, amén, dice. Dice, hola, por las noches no puedo dormir, amén, aleluya, amén. Dice desde Argentina, dice, yo he estado quebrantada de salud y muy ansiosa. Bendiciones, profeta, se va a Valle de Ángeles. Carla Lemus desde Comayagua. Son varios mensajes que tenemos, varias pidiendo oración.
por sanidad, por empleos, por despertar. Hay varios mensajes también, bueno, de saludos. Sucede algo, José Abraham, que cuando a veces el Señor da una palabra y a veces uno que da la palabra cree que es solamente una persona. Y de repente alguien que está presente dice, sale al encuentro y dice, pastora, ¿por qué cuando estaba dando esa palabra a aquella persona yo empecé a sentir un fuego, yo empecé a sentir que temblaba? Porque también la palabra no solamente era para una persona, sino para otras personas más. Y eso es lo hermoso del Señor, que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Así es que vamos a ir hablando un poquito más acerca de cómo Dios habla a nuestro espíritu y de esas características de esa voz. Te guía a la obediencia, lo que hablaba José Abraham, te guía a la obediencia y no al ego. Porque ese es el problema, que el oír la voz de Dios, la generación profética, peleamos mucho con ese espíritu de orgullo. Pero llega un momento en que tú te das cuenta que tú solamente eres como el pollino que cargó a Jesús. Y que solamente somos vasos, somos herramientas, somos un instrumento que por la gracia del Señor hemos sido escogidos para que Dios fluya a través de nosotros. Entonces, la obediencia. Mire qué tremendo es cuando Dios comienza a hablar. Dice que en 1 Samuel, capítulo 3, vamos a hablar un poquito acerca de cuando alguien, porque estamos hablando precisamente de eso, no está acostumbrado a oír la voz de Dios. Samuel era un muchachito obediente. ¿Verdad? Dice la palabra que su mamá lo destetó y algunos dicen que unos 5 años y lo llevó al templo y se lo entregó a Elí, así como ella le había prometido al Señor. Y Elí pues dice que él ministraba a Jehová en presencia de Elí. Entonces Samuel lo único que conocía era hacer lo santo, lo puro. Pero llegó la edad, y esto me gusta muchísimo, llegó la edad del llamado de Dios para la vida de Samuel. Y es que aunque la voz de Dios siempre estará en nuestras vidas, yo le llamo tronando, como un bullir, como un fluir desde niños, pero llega el momento del llamado si eres un profeta, si eres una voz profética. Y ese fue lo que pasó con Samuel. Era el momento de su llamado, pero él no conocía la voz de Dios. Y él era llamado a ser profeta. Y entonces dice que la primera vez él oye hablar al Señor y dice la Escritura que él no reconoció esa voz. ¿Por qué no la reconoció? Volvemos a decir, porque nunca la había escuchado. Entonces dice que él que hizo fue donde Elí, porque sí estaba acostumbrado a oír la voz del hombre. Él era obediente, él cuidaba a Elí también. Entonces él se va donde Elí y le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Mire qué impresionante. Samuel estaba entrenado a oír la voz de aquel que era su autoridad y a la vez obedecerle. Él le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha y que también obedece. Qué tremendo, que tu siervo escucha. ¿Por qué? Porque ese era el carácter de Samuel. Lo llama por segunda vez. Y le dice Elí, al igual que la primera vez, no, ve a acostarte, yo no te he llamado. Y cuando le llama la tercera vez, dice que vuelve a oír la voz de Samuel. Y él se levanta y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? O sea, era una vida que estaba en un completo servicio. Él sabía que si Elí lo llamaba, era porque quería algo. Y yo creo que eso es tan importante, que nosotros aprendamos que si Dios te habla, pudiéramos decirle, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué esperas que yo haga? O sea, Elí sabía que tras el llamado venía el mandato y tras el mandato venía el obedecer u obedecer. A eso estaba acostumbrado él, pero él no conocía la voz de Dios. Entonces dice que cuando llega la tercera vez, entonces él fue donde Elí y le dijo, Elí, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue
Samuel y se acostó en su lugar. Vea qué interesante. Voy a tocar 3 cosas maravillosas. Una, el que se convierte en un oidor de la voz de Dios va a aprender a escuchar los mandatos de Dios. Segundo, obedecerlos. Y qué interesante es esto, obedecerlos. Porque es fácil querer oír la voz de Dios, pero estaré dispuesto a hacer lo que Él me diga que haga. ¿Qué voy a hacer con el mensaje del Señor? Muchas veces Dios me ha dicho, haz algo, y la verdad es que yo no quiero. Pero al final de hacerlo, hay tanta gratitud y le digo, Señor, gracias porque me diste la fuerza de voluntad para poder hacerlo. Entonces, qué importante es que hoy pueda desarrollar en usted un espíritu de obediencia y decir, Señor, quiero oír tu voz primero, pero también quiero oír tu mandato, pero también te voy a obedecer. Habla, que tu siervo escucha. Y luego él esperó. Y entonces conocemos toda la historia como Dios le dio palabra esa noche a Elí. Así es que, perdón, a Samuel. Así es que hay personas que están como Samuel, que también tienen llamado de Dios, pero que todavía no han llegado a esa hora. Pero Dios quiere propiciar en ti hoy el despertar de tu espíritu para poder oír la voz de Dios. El despertar, ¿qué es lo que produce? Por eso dije, ¿qué necesitamos para oír la voz de Dios? Necesitamos primero estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es el vehículo que nos conecta con la voz de Dios. Pero segundo, un despertar profético. Porque ¿qué es lo que trae un despertar? La palabra despertar del hebreo ur, una de las palabras es abrir los ojos. Por eso muchas personas lo primero que hacen es tener visiones. Pero esas visiones ya no son tus ojos naturales, fueron los sentidos espirituales que comenzaron a abrirse. Hay personas que dicen, yo tengo un don que Dios me ha dado, que a través de un olor fétido, yo sé que ahí hay pecado. Y me contaba que su hijo, creo que tiene 8 años, y tiene el mismo don de la mamá. Que él puede ver a las personas y sentir, y tal vez las personas andan perfumadas, pero esa es una manifestación de cómo Dios ha determinado hacerse oír en esas personas. Nunca esperes que Dios te va a hablar igual que a Elías, igual que a Isaías. No, es que yo quiero que Dios me hable como le habla la profeta Nerea. Usted se reiría a veces. Yo tengo las libretas tras libretas llenas, y hace unos días me decía mi asistente, ¿por qué no llama a esa persona? Y le digo, no, porque el Señor no me dice que llame, que solo ore, que solo interceda. Pero hasta mi teléfono. Hasta no. Y me broma. A veces mi mamá está, y me ha pasado, que a veces está dormida, se levanta de la nada y me dice, mira, me dice, fíjate que vi estas 2 palabras, me dice. ¿Cuáles son? Son en inglés, creo yo, me dice. Tal vez ya me dice, tal, ¿qué significa? Me dice. Ya cuando le digo yo, no, mamá, significa esto y esto, solo se escucha el grito, ¡aleluya! Lo que estaba esperando, confirmación. En serio, y hasta en inglés. Y mamá no habla inglés, pues. Entonces es una forma muy particular, muy peculiar, se podría decir, que Dios también le habla. Me habla de esa manera, pero también yo creo que es como que Dios quiere ver ese accionar, porque oír la voz de Dios no es solamente que Dios me hable como quiera. Dios también quiere, por ejemplo, Ezequiel dio visiones, Dios ya no las entendía al principio, Daniel, tuvieron que orar para que viniera la revelación, pero sí es una de las formas. ¿Puede Dios hablarnos para un tiempo determinado? ¿No? Claro que sí. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, ustedes saben que a veces a mí Dios me habla para dentro de 5 años, dentro de 7 años. Y posiblemente en el momento no entienda. Ni entiendo. No tiene ni sentido. Sí. Por ejemplo, antes de venir lo del COVID, yo no lo entendí. Yo vi todo lo que fue la imagen. ¿Te acuerdas? Y que yo les y yo les decía, miren, y yo vi que eso saltaba y le daba vuelta al mundo, y el Señor me hablaba de tiempos difíciles, pero eso fue casi 2 años antes de que viniera el COVID. Entonces he aprendido entonces a escribir lo que Dios me habla, lo que Dios me dice.
Por ejemplo, hace algunos días estaban viendo algo y yo estaba postrada orando y de repente les dije, el Señor me llevó en el espíritu y vi esto, pero me muestra que lo que hicieron, no hicieron lo que pretendían hacer. Qué tremendo. Dios puede hablarnos de diversas maneras. Así es que ya solo nos quedan 5 minutos. Y yo quiero aprovechar estos 5 minutos, Serán, porque yo estoy tan emocionada. Yo sé que hay gente que me dice, profeta, soñé con usted. Y yo sé que muchas veces Dios usa mi voz, mi figura, en sueños, en visiones, pero solamente es una figura representativa de la voz profética. Siento ríos de la presencia del Señor. Siento ríos de la gracia de Dios que se comienzan a activar ahora. Y venimos, Señor, puestos ahora mismo en acuerdo para quebrantar toda ceguera, toda sordera espiritual. Y declaramos hoy que los oídos oyen, los ojos ven, la mente se abre para conocer los pensamientos de Dios, lo que está en la mente del corazón de Dios. Veo una mujer, pelo corto, muy corto, casi como un varón. Estás atribulada porque necesitas una cantidad de dinero específica para poder realizar un proyecto que te has ilusionado tanto, pero tanto que te ha robado la paz y has robado. El enemigo te ha robado la paz y ahora estás en incertidumbre. Dice el Señor, suelta la carga, porque mía es tu carga y yo quiero sorprenderte de lo que has soñado, de lo que has podido ver en tu mente. Oro por cada persona enferma, por cada persona que necesita un milagro creativo. Señor, yo soy testigo de tu poder. Me has levantado una y otra vez en sanidad. Conozco al Dios Rafa, al Dios que sana, porque ha sido mi sanador. Y yo declaro hoy que el fuego sanador fluye en estas vidas. Jóvenes que se levantan como Samuel, Elías, para este tiempo, para hablar sin temor y decir, así dice el Señor. Quebranto ahora mismo toda operación de Jezabel, que tiene atrapado en cuevas, en desiertos, a generaciones proféticas que hoy están conectados. Ahora, Jezabel y todo tu regente, suelta esa vida. Y aquellos que hoy dicen, yo me siento en un desierto, corre, porque largo camino te espera. Si alguien siente que está en una cueva, oye la voz de Dios que te dice, sal de ahí, porque yo no te he llamado a estar en ese lugar. El fuego de Dios se está extendiendo y yo quiero, José Abraham, que levantes una palabra para jóvenes que se puedan levantar. Así es, Padre, te pedimos, Padre, que puedas traer un despertar a la juventud, Padre. Sabemos que no hay edad para poder escuchar la voz de Dios. Sabemos que hay diferentes formas y tú sabes cómo hablarnos a cada uno de nosotros, Padre. Así que te pedimos, Padre, que traigas un despertar, Padre, y que podamos como jóvenes, Señor, poder escuchar tu voz para poder guiarnos en el día a día, Señor, y para poder hacer las cosas, Señor, como a ti te place, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos guiarás siempre, Señor, y tú nos hablarás en cada momento de nuestras vidas, Señor. Amén. Amén.